Amén, hermanos. Himno 656, traducción provisional. Considerando el modelo fiel, Cristo te hace o debes reconocer, para que tengas su vida y poder, para que brille en ti la imagen de Él. Considerando a Él y buscarás siempre en el último lugar estar, contento de pasar sin fama aquí, para que obtenga el Padre gloria así. No retrocedas, oh Hijo de Dios, con Cristo ve a la muerte sin temor. Luego el poder de la vida inmortal, el ego y el pecado anulará. Consideradlo a Él y has de ser más puro, abnegado y más fiel. Dios forjará el modelo en tu interior. Ve siempre el ejemplo del Señor. Considerarlo a Él y al correr, alza tus ojos, ponlos solo en Él. Él te transformará y alumbrará, su imagen viva así reflejarás. Amén. Alabado sea el Señor, gloria al Señor. Qué misericordia que podemos estar alrededor de tu palabra, Señor. Señor, déjanos ver que tú eres el modelo. Señor amado, pero este modelo está en nuestro espíritu. Queremos, Señor amado, darte gracias que podemos considerar en este tiempo de comunión. Libro de Filipenses, Señor. Gracias por esta corta epístola dirigida a la experiencia más profunda de Cristo como la corporificación misma de la Trinidad Divina. Gracias, Señor, que hoy tú estás como el Cristo neumático instalado en nuestro espíritu, haciendo de nuestro espíritu nuestro lugar santísimo, la morada, el lugar más profundo de la morada de Dios, donde podemos venir, Señor, a contemplar tu rostro. Gracias que cuando contemplamos tu rostro somos infundidos con todo lo que tú eres, Señor amado. Gracias, querido Señor. Y allí, bajo tu alumbrar, tú nos puedes hablar. Señor, al buscar tu rostro para inquirir, Señor, no queremos hacer nada que nos saque del carril central de tu perfecta voluntad para nuestras vidas. Gracias, querido Señor, que la oración no es para parar de sufrir, ni para que tú nos des cosas, Señor. La oración es simplemente para experimentarte y ganarte. Señor, y para que tú hables de los cielos a la tierra, los archivos de tu voluntad perfecta para cada uno de nosotros. Señor, cuánto apreciamos tu elección y tu predestinación. Fuimos escogidos para esta salvación, Señor, y te hemos dicho que sí, Señor. Queremos, Señor, que tú te forjes en todo nuestro ser interior. Queremos, Señor, como la novia, madurar para ser cosechables y arrebatables, Señor amado. Ser un pueblo que tenga valor dispensacional para poder cerrar esta era, Señor. Tú vienes a buscar una novia madura, Señor, aquella donde tú te puedes forjar a partir del centro de nuestra vida hacia la circunferencia,
por medio de nosotros mirarte, contemplarte, consumirte, Señor amado, de manera que podamos metabolizarte, Señor, y esto opere en nosotros el milagro normal de la salvación orgánica, Señor. Gracias, querido Señor, que este modelo está dentro de nosotros para que tú puedas cumplir tu perfecta voluntad con cada uno de nosotros. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Amén, amén. Aleluya, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Estamos tan contentos de estar aquí en este tiempo de comunión para considerar este mensaje maravilloso, conocer y tomar a Cristo como nuestro modelo. Alabado sea el Señor. Este mensaje originalmente se liberó el 30 de junio del año 2025, hace un par de meses. Eh, y es otra joya más de el contenido del ministerio del Nuevo Testamento que nos abre, aleluya, las escrituras, de manera que nosotros podamos comer, digerir y asimilar al Señor como el rema de Dios, de manera que podamos madurar en la vida cristiana. Eh, Sentía cuando oraba para prepararme para este tiempito de comunión con ustedes el enfatizar el hecho de que tenemos las herramientas tan maravillosas que nos suple el ministerio en cuanto a la verdad. Si usted no tiene la versión recobro de la Biblia como versión de estudio, o por lo menos el Nuevo Testamento, versión recobro para estudiar la verdad, yo le animo a que usted lo haga. Adquiera, consiga la versión recobro como versión de estudio. Y oiga, yo llevo 53 años estudiando las escrituras. Es una pieza invaluable para nosotros poder enriquecer nuestro conocimiento de la verdad. Alabado sea el Señor, pero también poder convertir ese conocimiento en vida por medio de, aleluya, comernos las palabras del Señor. Las palabras del Señor son el Señor como la palabra, y que desde nuestro espíritu puede producir en nosotros día a día, poco a poco, esta salvación que nos lleva desde la regeneración hasta la glorificación. Hoy día Cristo es el primogénito Hijo de Dios en resurrección y ascensión, como el Cristo neumático, es decir, el Cristo que está dentro de nuestro espíritu para extenderse de allí a todas las partes de nuestro ser, de manera que nosotros podamos crecer en esta vida y madurar. Alabado sea el Señor. Y hoy, pues precisamente el tema anclado en estos cuatro cortos capítulos de Filipenses es conocer a Cristo como nuestro modelo. Siempre es bueno repasar. Eh, en el título siempre tenemos que recordar que debemos encontrar el tema y la carga. El tema aquí en esta serie de mensajes es sencillo, es experimentar, disfrutar para expresar a Cristo. Una cosa es experimentar y otra cosa es experimentar con disfrute. Cuando yo era pequeño, yo creo que muchos de nosotros pasamos por ese trauma, ¿verdad? En nuestra niñez hay que comerse los vegetales, hay que disfrutar cierta comida que nuestros padres y madres, sobre todo nuestra madre sabia al fin, se aseguraba de que lo comiésemos, ¿ves? Yo comía los brócolis, pero realmente, y ciertamente los experimentaba, pero de ahí a disfrutar es otro asunto. Así que no se trata solamente de experimentar al Señor, sino disfrutarlo, gustarlo. El Señor es bueno, el Señor es delicioso, el Señor lo podemos gustar. Así que no queremos solamente experimentar, queremos que sea un experimentar deleitoso, un experimentar deleitoso. Y el contexto histórico de la carta de Pablo a los filipenses es un contexto que en la vida personal de Pablo es muy serio. Pablo ha sido encarcelado, él apeló a Roma y él está encarcelado en este momento. Así que sus circunstancias humanas son unas circunstancias realmente comprometidas. Y en ese sentido, pues dentro de ese contexto, el apóstol Pablo
le escribe a los creyentes. Y en el capítulo 1, el verso 19, el apóstol Pablo apela al hecho de que como creyentes estamos en una realidad espiritual que se llama el cuerpo de Cristo, donde tenemos una comunión horizontal con los creyentes y tenemos una comunión vertical con el Señor. Esa comunión tridimensional es la realidad del cuerpo de Cristo que se vive en la esfera del tiempo y del espacio en las iglesias locales. Alabado sea el Señor. Y Pablo, en medio de esta situación donde él está en la cárcel, nos habla en Filipenses capítulo 1 de los versículos clásicos de ese capítulo 1, donde Pablo dice, porque sé, versículo 19, que por vuestra petición y la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi salvación. Históricamente, mucha gente interpretaba salvación ahí como que esto resultará en que me saquen de la cárcel. No, eso no es lo que Pablo quería decir. Él quería decir que aun si quedamos en la cárcel, continúa el verso 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. El concepto del apóstol Pablo no era pedir para que el Señor lo sacara de la cárcel, sino que estando en la cárcel, él pudiera magnificar a este Cristo, expresarlo en las circunstancias que le correspondían a él como parte del carril central de la voluntad de Dios, que podría ser vida o muerte. Aleluya. Y Pablo nos dice en el versículo 21, hace una aseveración gigantesca a nivel espiritual, porque para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Hermanos, necesitamos que Cristo sea nuestro vivir. Por lo tanto, cuando hablamos en el título de este compartir de Cristo como nuestro modelo, debemos desde el saque, desde la patada inicial, si usamos la alegoría del juego de fútbol, ¿verdad? Tenemos que entender que el modelo está dentro de nosotros. Y el modelo quiere venir a ser nuestra vida. El modelo se ha instalado como el Cristo neumático en mi espíritu y quiere extenderse a todo mi corazón para hacer su morada allí. Así que yo tengo que aprender a ir al modelo Cristo neumático en mi espíritu para que el modelo como un ejemplo espiritual nosotros lo podamos experimentar para venir a hacer una reproducción del modelo. Y así como Cristo en su proceso de muerte expresó al Padre, hizo la voluntad del Padre hasta las últimas consecuencias, pues Pablo, como uno que tiene al modelo dentro de su ser interior, dice, conforme a mi anhelo de esperanza de que nada será avergonzado, sino que con toda confianza Cristo será amplificado como una lupa, magnificado en mi vida. Esa era la preocupación de Pablo. No si lo iban a sacar o no de la cárcel, sino que fuese las circunstancias que Dios le había medido a él, Cristo fuese magnificado y que él no pasara por la vergüenza de no expresar al Señor en su vida y en su experiencia como un creyente que le había dado el consentimiento al Señor para permanecer en el carril central de su perfecta voluntad. Me gustó mucho que estaban orando el Salmo 27, versos 4 al 8. Recuerden, una cosa, decía el salmista, demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo todos los días en la casa de Jehová. Casa es el cuerpo de Cristo, la iglesia y mi espíritu regenerado. Para, número uno, contemplar tu hermosura. ¿Dónde contemplamos la hermosura del Señor hoy? En nuestro espíritu regenerado. Ahí está el Cristo neumático, para que nosotros lo contemplamos, lo absorbamos, lo metabolicemos. Aleluya. Y para inquirir en tu templo. Inquirir significa buscar el rostro del Señor para estar en el carril central de su perfecta voluntad. ¿Qué tal si todos le decimos al Señor ahora mismo, Señor, yo no quiero estar en la marginal, yo no quiero estar en la carretera de servicio al lado de la autopista, yo quiero estar en el carril central de tu perfecta voluntad. Yo quiero que los cielos se abran para que tu voluntad en los cielos perfecta para nuestra vida, para la mía, aparezca en la tierra, se dé en la tierra. Alabado sea el Señor. Y Amén. ciertamente hemos sido escogidos y predestinados para esta salvación.
y por lo tanto en los archivos celestiales hay una voluntad perfecta para nuestra vida. Esa debe ser nuestro inquirir. Señor, yo quiero tener la certeza, al inquirir, tú me muestres, tú me digas por dónde, cuál es tu perfecta voluntad en las acciones de mi vida. No solamente las grandes acciones significativas en nuestra vida, aún las cosas más pequeñas. En las cosas más pequeñas, yo pueda tener la sensación interna de que estoy en el carril central de la perfecta voluntad del Señor para mi vida. Así que la oración en ese sentido no es para cambiar las cosas. La oración es para, Señor, que yo esté en el carril central de tu voluntad y por eso inquiero delante de ti día y noche, como decíamos la ocasión anterior, proxy, representante de la autoridad de Dios en el universo es su voluntad. Y en este mensaje, en el último punto romano, vamos a tocar ese asunto que acabo de mencionar. Y de entrada les recomiendo del libro Autoridad Espiritual del hermano Watchman Nee, que suplementen o complementen el punto 4 romano que vamos a tocar aquí en este compartir con por lo menos los capítulos 1 y 11 del libro de los mensajes publicados bajo el título de Autoridad Espiritual del hermano Watchman Nee. Son capítulos de un hablar riquísimo, monumental, que nos centra en este asunto de la sujeción del Señor para estar en el carril central de la voluntad de Dios, que es el representante de la autoridad del Señor en este universo. Aleluya, gloria al Señor. Así que vamos a entrar en materia, punto romano. Este es un bosquejo, nos decía nuestro querido hermano, quien habló este mensaje, que es un bosquejo espiritual. El énfasis aquí es espiritual y en la experiencia, pero de manera categórica, de manera muy particular. Recordemos que un modelo es que es un ejemplo espiritual a ser imitado para venir a ser una réplica, una reproducción del modelo. Pero acuérdense, el modelo está en su espíritu. Recuérdense, el modelo está instalado ya en nuestro espíritu. Así que el tema es conocer y tomar a Cristo, pero la carga es como nuestro modelo, nuestro modelo. Y tenemos unos versículos clásicos, Filipenses capítulo 2, yo los voy a leer, Filipenses 2, del 5 al 11. Dice aquí, haya pues en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual existiendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo, haciéndose semejante a los hombres, y hallado en su porte exterior como hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el modelo, hermanos. Recuerden, ese modelo está instalado en nuestro espíritu. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre. Por eso nosotros amamos tanto invocar el nombre del Señor. Si a usted no le gusta decir mucho Señor Jesús, diga Jesucristo es el Señor. ¿Qué tal si todos lo decimos? Jesucristo es el Señor. Aleluya. Jesús es el Señor. Este es el nombre más alto que existe en el universo. Así que, hallado en su porte exterior como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz, por lo cuanto el Padre Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, lo exaltó hasta la cumbre del universo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de las que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese públicamente que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Alabado sea el Señor. Nosotros como hijos de Dios, a la buena de Dios. Invocamos y confesamos este nombre y proclamamos a los cuatro vientos del universo, Jesucristo es el Señor. Él es el administrador de este universo. Él tiene toda la gloria. Estamos de acuerdo con el Padre como seres creados que tenemos su vida. Proclamamos su señorío en todas las cosas y también su señorío y nuestra aspiración de que Él sea el Señor en todas las partes de nuestro ser interior. Al final de la era, cuando
En la semana número 70 se le dio a la nación de Israel para completar el proceso que permite la restauración del reino mesiánico durante la próxima era en el reino milenial, cuando la cosa aquí entre en el periodo de la gran tribulación y comience la parte más fuerte del juicio de Dios contra las naciones rebeldes. Créame que mucha gente va a tener que reconocer que este Jesucristo es el Señor, pero lo van a tener que reconocer desde la perspectiva de aquellos que se opusieron en rebelión a esta persona maravillosa, a nuestro Señor y Salvador. Nosotros lo estamos haciendo voluntariamente desde ahora. Desde ahora estamos reconociendo su señorío para que este modelo, este Cristo modelo neumático se extienda y posea por completo todas nuestras partes internas para nosotros venir a hacer una reproducción del modelo, porque para eso es el modelo, para que lo vivamos y se reproduzca en nuestro vivir. Punto romano 1. A fin de experimentar a Cristo y vivir a Cristo, debemos conocerlo como nuestro modelo y tomarlo como nuestro modelo. Letra A, en 2:5-11, acabamos de leer, Pablo presenta a Cristo como modelo. ¿Y qué necesitamos? Que el modelo sea infundido dentro de nosotros. Hermano, ahí citó Efesios 3:16-17, donde el apóstol Pablo ora para que este Cristo haga su hogar en nuestros corazones. Aleluya. Por medio del ejercicio del espíritu de fe. Señor puede hacer su hogar en nuestro corazón. Corazón es un componente más amplio que el espíritu humano, que es donde inicialmente el Señor viene a la manera de la regeneración. Una vez que somos regenerados, el Cristo neumático modelo se instala en mi espíritu. Mi espíritu tiene tres funciones fundamentales. Tiene la función de la conciencia, de la comunión y del conocimiento directo de la vida, que se llama la intuición. Pero a partir de nuestro espíritu, el Señor quiere hacer su hogar ¿en dónde? En mi parte emotiva. El Señor quiere hacer su hogar en mi mente, en mi manera de pensar, en mi escala de valores. El Señor quiere hacer su hogar plenamente en mi voluntad y mi personalidad. Ese es un proceso que requiere que experimentemos a esta persona maravillosa. Seamos saturados con Él en cada parte de nuestro ser. El modelo de la vida cristiana es el Salvador Dios hombre, quien se despojó a sí mismo y se humilló a sí mismo y fue exaltado y glorificado por Dios. Lo acabamos de leer. El bosquejo lo que hace es reforzar los aspectos del proceso del Señor que lo califica para ser el modelo. El modelo de la vida cristiana es ese Salvador Dios hombre. Y aunque el Señor es igual a Dios, Él no estimó el ser igual a Dios como un tesoro a que aferrarse y el cual retener mientras llevó a cabo su ministerio terrenal en la etapa de la encarnación, sino que Él se despojó a sí mismo, con lo cual hizo a un lado lo que poseía, la forma de Dios, la expresión de la gloria de Dios. Él la puso a un lado. El Señor enseñó, y dice el 2, en su encarnación el Señor no cambió su naturaleza divina. Él cambió solamente su expresión exterior, dejando la forma de Dios y tomando la forma de un esclavo. ¿Por qué cambió la expresión exterior? Porque se vistió con humanidad. Aleluya. El Dios eterno, que es la corporificación de la Trinidad divina, era un hombre que nació en Belén de Judea y se crió en Nazaret. Él era el Dios hombre. Aleluya. Así que en ese porte él vino a ser semejante a los hombres, vino a ser semejante a todo, a nosotros. Aleluya. La frase forma de Dios implica la realidad interior de la deidad de Cristo. La forma de Dios representa ¿qué cosa? Su naturaleza divina. En griego, teotes. Él Inicio es de Dios. escribir, Él ubica. es Y Dios. esta mujer lo primero que hago yo. Y como Dios, él escondió la expresión de su forma divina con el vestido de la humanidad, tomando la forma de un hombre que a los demás era un hombre común y corriente. El Señor se hizo semejante a los hombres. Así que la realidad interior de la deidad de Cristo fue escondida debajo de la expresión de su humanidad genuina, como un hombre en su porte exterior, miembro de la humanidad. Él se manifestó exteriormente como un hombre a los hombres, pero por ser Dios tenía la realidad de la deidad interiormente. Su deidad fue escondida debajo
de su humanidad. Cristo entró en la condición de la humanidad y fue hallado en su porte exterior como un hombre genuino. Cristo como hombre entonces se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y hay un punto que hemos estado reiterando en cuanto a la tipología. Las 5 ofrendas básicas en el libro de Levítico, los primeros 7 capítulos, eran la ofrenda de holocausto, la ofrenda de harina fina, la ofrenda por el pecado, la ofrenda por las transgresiones y la ofrenda de paz, la ofrenda o sacrificio, dependiendo si el énfasis era la expiación o la comunión. Pero el punto aquí es que la primera sobre la cual se anclan todas las demás, recordemos esto, es que Cristo es el sacrificio de holocausto. Eso significa que Cristo eternamente está sujeto y es sumiso eternamente a la voluntad del Padre. Él es absoluto eternamente para la voluntad de su Padre. Por lo tanto, eso le hace el holocausto. Él es el sacrificio de holocausto que es eternamente sumiso a la voluntad del Padre. Aleluya. No tenemos tiempo para entrar en toda la tipología de las características de la ofrenda de holocausto. Y de hecho, las 5 ofrendas básicas, mi recomendación es que se metan en las notas de la versión Recobro del Antiguo Testamento en Levítico y si posible adquieran y estudien el estudio vida del libro de Levítico. Yo tomé en vivo ese entrenamiento hace unas cuantas lunas, hace unas cuantas décadas. Tuve esa bendición y la visión de la tipología de las ofrendas y sacrificios en el libro de Levítico cambiaron mi vida cristiana. Yo puedo testificar hoy con tanto agradecimiento: Cristo precioso, tú eres el holocausto. Y podemos poner nuestras manos con Él, identificarnos con Él, para lo absoluto y sumiso que Él es, sea transmitido a mi ser, a partir del centro de mi ser, que es mi espíritu regenerado. Y yo vengo a hacer una reproducción de ese modelo de Cristo en su sujeción absoluta al Padre en su voluntad eterna. Gloria al Señor. Así que dice la letra A del punto 4: humillarse a sí mismo fue un paso adicional al hecho de despojarse a sí mismo. No solamente abandonó la expresión de su gloria como Dios, sino que se humilló a sí mismo. La autohumillación de Cristo manifestó que se había despojado a sí mismo. La muerte de cruz fue el punto culminante de la humillación del Señor Jesucristo. La muerte de cruz. De hecho, la muerte de cruz lo convierte a Él en el sacrificio por el pecado y por nuestras transgresiones. Pero él vino a ser en su obediencia a la cruz para llevar a cabo la operación de redención que lo hace nuestra ofrenda eterna por el pecado y las transgresiones. Él vino a hacer eso porque como el holocausto, él estaba sujeto y era absoluto para voluntad del Padre. Y en Getsemaní, él clamó como un hombre genuino y le dijo al Padre: Padre mío, pasa de mí esta copa, si es posible, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué vemos ahí? El holocausto. Él le dijo al Padre, él está eternamente sumiso a la voluntad del Padre. Y ciertamente la voluntad del Padre era la cruz para él venir a ser también nuestra ofrenda eterna, eternamente efectiva por el pecado y por las transgresiones. Recuerde que en Hebreos 9 la palabra de Dios dice que nuestra redención es eterna. Nuestra redención es eterna. Alabado sea el Señor. Pero la obediencia a la cruz emana de su sujeción eterna al Padre como el holocausto, como aquel quien es absoluto eternamente y sumiso y sujeto a la voluntad de su Padre. El Señor se humilló a sí mismo a lo sumo, pero Dios lo exaltó hasta la cumbre más elevada y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dios ha exaltado a Jesús, un hombre verdadero, para que sea el Señor de todos. Amados, y aquí el hermano que compartía se dirigió un momentito a nuestra reunión de la mesa del Señor. Este es un hermano que tiene una carga permanente. ¿Cuánta realidad tiene nuestra reunión para recordar el proceso de nuestro Señor?
en su vivir humano, aleluya, en su muerte, en su resurrección, en su fidelidad al Padre. Amados, cuando adoramos al Señor en la primera sección de la reunión de la mesa, de la comunión del Señor, debemos tener esta conciencia. Gracias, Señor. Tú eres absoluto para el Padre. En tu autohumillación, despojándote de la expresión de tu gloria eterna, y fuiste obediente, porque como hombre corroboraste con el Padre que la voluntad del Padre era la cruz para venir a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, utilizando obviamente la tipología del Cordero en el Nuevo Testamento. Juan dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En las ofrendas del Antiguo Testamento y los sacrificios, lo más que había era una expiación. Por lo tanto, la expiación no quitaba el pecado, sino que lo tachaba. Es como si usted va a una cuenta de banco y está sobregirado y el gerente del banco lo conoce a usted y le honra el cheque. Usted está sobregirado, no tiene fondo, pero el dueño del banco le honra, le paga el cheque que usted giró. Todas las ofrendas expiatorias que los israelitas hicieron en el Antiguo Testamento fueron, hablando simbólicamente, fueron cheques sin fondo que fueron honrados y que sirvieron para que el Señor perdonara al oferente al presentar las diferentes ofrendas en el Antiguo Testamento. Pero necesitaba venir el Cordero de Dios que pusiera los fondos de su redención eterna para que todas esas expiaciones donde hubo perdón de pecado a base de la sangre de los diferentes animales que se ofrecían tener los fondos espirituales utilizando la tipología de la cuenta bancaria. Y es sobre ese sacrificio del Cristo Cordero de Dios que consolida estas 5 ofrendas y sacrificios del libro de Levítico. Es sobre ese sacrificio que Juan nos aclara y nos dice, con este no meramente se tacha la deuda, pero usted todavía puede leer y ver que eso está ahí. Con este cordero se quita la mancha del pecado. Así que cuando usted y yo nos acercamos al Señor, ya claro, cuando creímos en el Señor Jesucristo, fue quitado, pero posteriormente pecamos, ¿cierto? Entonces, cuando nos acercamos al Señor, el apóstol Juan nos dice en primera de Juan, y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Perdonar nuestros pecados, tachar la deuda, eliminar eso que está allí. Al punto que si usted se deja engañar por el diablo y vuelve y le recuerda al Señor la barbaridad que hizo por la cual ya usted se confesó, el Señor le va a decir de qué tú me estás hablando. Ahí no hay nada en el registro. Aleluya. No hay Amén. nada. No hay nada. El Señor quitó, quitó. Él es fiel y justo para quitar la mancha de la injusticia, del pecado, de la iniquidad, del pecado de error o de ignorancia o de cualquier conducta nuestra que se pueda clasificar como una transgresión. Cuando confesamos sobre la base de la redención que este Cristo obtuvo en la cruz del Calvario, su pecado no se tacha meramente, se quita, se elimina. Ya no hay más memoria de eso. Hermano, ese es el contrato del nuevo pacto, eterno basado en la sangre de Cristo. Alabado sea el Señor. Debemos alabar al Señor por esta clase de redención que podemos experimentar diariamente. Si hemos pecado, si hemos ofendido al Señor, inmediatamente invocamos ese contrato. Nos tornamos, nos arrepentimos, aleluya, y homologeamos. Recuerden, confesamos bajo el alumbral del Señor aquello que es injusto, y la mancha es que Él es fiel y justo. ¿Para qué? Quitarlo. No hay registro ya más de ese asunto. Muchos creyentes sufren depresión, sufren ataques innecesarios del enemigo porque no han entendido el alcance de esta redención maravillosa. Y el Señor sabe por qué estamos hablando de esto aquí. Esto es una cosa que tenemos que recordar constantemente. Aleluya. Seguimos entonces aquí en el punto 1 romano. Dice aquí
que el Señor se humilló hasta lo sumo, pero Dios lo exaltó. Una vez que este Cristo al tercer día cumple con el circuito de descender al Hades y quitarle las llaves del diablo de la muerte al diablito mentiroso. Él asciende y en su ascensión, en su resurrección, Él agarra ese cuerpo de la vieja creación que había muerto y lo mete dentro de la filiación divina, lo diviniza. Y en tal estatus, aleluya, dice la palabra del Señor en el libro de Efesios capítulo 4, cumpliendo la tipología profética del Salmo 68, Él asciende al Padre en la frescura de su resurrección y lleva hombres, lleva a los cautivos como regalos al Padre. Lleva una caravana de cautivos y todos los diablos y demonios y todo lo negativo, eso es eliminado. Pero nosotros como hijos de Dios, al ser llevados en ese séquito de cautivos, le somos dados al Padre como una ofrenda. Y el Padre le devuelve al Hijo para comenzar su ministerio celestial a través de la era de la iglesia, le devuelve esos hombres como dones, como hombres dones. Y Pablo nos dice en Efesios capítulo 4 que esos son los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. ¿Cuál es la función de estos hombres dones que le son devueltos por el Padre al Hijo en su resurrección, incluyendo el espíritu el económico que se le vuelve y se derrama con él? Porque durante las horas de su juicio en la cruz del Calvario, el Señor pasó por ese proceso a base de su naturaleza y su divinidad interna, su divinidad esencial en el espíritu. El espíritu de poder y autoridad le fue quitado. Pero en su resurrección y ascensión, cuando Él es designado del Cristo, el Padre le devuelve el poder económico. Y toda esa caravana de cautivos que éramos usted y yo, se le devuelve al cuerpo para constituir históricamente el cuerpo de Cristo. Y algunos, según Efesios 4, son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros que funcionan para perfeccionar a los santos, para que los santos directamente lleven a cabo la obra de la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del pleno conocimiento de este Cristo precioso, aleluya, a un varón maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese proceso que el Señor lleva a cabo cuando es exaltado como Señor, se le devuelve el espíritu y los que Él llevó en esa caravana de cautivos le han sido devueltos a Él para que ellos funcionen, ya sea como coyuntura de suministro, ya sea como miembro, aunque te hace chiquito o grande, pero todos los miembros son necesarios. Y cuando los miembros funcionan coordinadamente bajo el encabezamiento de Cristo, como este Cristo precioso y ascendido, el suministro del Cristo neumático modelo que está en los cielos y que también está en su espíritu se imparte a los miembros del cuerpo a través de su función, la que el Señor le haya dado a usted, sea una coyuntura grande o sea el dedito meñique para jascar el oídito. Y en esa función Pablo ve esta visión maravillosa y nos dice que la función de los miembros, el cuerpo se edifica a sí mismo en amor. Alabado sea el Señor. En eso es que estamos en este tiempo. Pero todo eso es resultado de la exaltación del Señor. Y aquí se nos enfatiza el nombre de Jesús. Letra C. El nombre es la expresión de la suma total de lo que el Señor Jesús es en su persona y su obra. Alabado sea el Señor. El nombre de Jesús significa la esfera y elemento de todo lo que es el Señor. Y ahí nos da Filipenses 2:10 en el 2 arábigo, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Nosotros somos de ese nombre. Nosotros hemos nacido de Dios. Y este Jesús es mi hermano mayor. Yo pertenezco a la familia de Dios y tengo la vida divina y tengo en mi espíritu los genes de la Nueva Jerusalén. Y tengo esta vida por medio de la cual yo puedo crecer al darle el consentimiento diario al Señor para que el Señor en su exaltación como el Cristo neumático sature todo mi ser. Y aquí pues tenemos que hablar como siempre del tipo del Espíritu de Jesucristo que está instalado en nuestro espíritu, que es el ungüento compuesto que se revela en la tipología de Éxodo 30. Este Cristo hoy en la tipología es el ungüento, es la unción.
Recuerde que esto es un verbo, no es un sustantivo. La unción es este Cristo como el ungüento compuesto moviéndose en mi espíritu. ¿Para qué? ¿Para saturar qué? Para saturar mi mente, para saturar mi parte emotiva, para saturar mi voluntad con la de Él. Alabado sea el Señor. Y dice en la tipología de Éxodo 30 que es un hin de base de aceite representando la divinidad del Señor mezclado con su humanidad expresada en 4 especias. ¿Cuáles son? La mirra, la canela, el cálamo y la acacia. La mirra y la canela es el elemento terminador de la muerte de Cristo que está compuesta en el Espíritu de Jesucristo que está en mi espíritu. Ahí está el efecto aniquilador de la cruz de Cristo, que para nosotros es canela también, porque esta es la muerte que mata la muerte. Esta es la muerte dulce que venció, destruyó a Satanás, lo humilló y permitió que el Señor llevara a cabo la operación de la redención, por la cual hemos sido transferidos de Adán a Cristo. Hemos sido librados del yugo de la ley que nos acusaba y hemos sido transferidos al reino del Hijo, del amor del Padre. Esta muerte preciosa para nosotros es canela, es dulce. La amamos, la besamos, apreciamos esta muerte maravillosa del Señor. Pero hoy eso está en el centro de mi ser, en mi espíritu. Está ahí como el Cristo neumático, en el aspecto de esta muerte maravillosa. Y además está el cálamo y la acacia. El cáramo es la vara que surge de los pantanos, es una planta que surge como una vara de los pantanos, indicando la resurrección trascendente del Señor. Y la acacia es la cáscara, y la cáscara sirve para sanar el corazón y para repeler la serpiente. Todos esos ingredientes de los logros de Cristo, como hoy el ungüento compuesto que se mueve a partir de mi espíritu, están dentro de mi espíritu para que yo sea conformado al modelo. Y el modelo lo que hace en mí es llevarme a experimentar la muerte de Cristo para que yo pueda entonces experimentar su resurrección trascendente que me hace que Cristo salga de mi espíritu y se imparta a todas las partes de mi ser psicológico, de manera que Cristo puede hacer su hogar en mi corazón por medio del milagro de la salvación orgánica que forja a este Cristo en mis partes internas, en mi humanidad. Hermanos, ahí es que estamos. Aleluya. Así que el modelo está ¿dónde? En mi espíritu. Y yo tengo que cooperar con ese modelo para que los ingredientes de los logros de Cristo que están constituidos, están compuestos en el espíritu, saturen y salven orgánicamente todas mis partes internas. Aleluya. Así que el resultado de que confesemos que Jesús es Señor y como creyentes, la manera más cómoda, más rápida de meternos en el ungüento para permitir que el Señor lleve a cabo esta salvación en nosotros es ¿qué cosa? Confesar el nombre del Señor. Jesucristo es el Señor. De hecho, Romanos 10 nos dice que el asunto de invocar el nombre es un asunto de salvación. No solamente la salvación inicial, la salvación diaria que necesitamos experimentar de tantas cosas que nos distraen de esta persona. Así que el resultado de confesar es que el Dios el Padre es glorificado y esta es la gran culminación de todo lo que Cristo es y ha hecho en su persona y obra. La letra C la leemos todos juntos ahí, usted la lee donde está. El principio rector de este modelo consiste en que alguien con la vida y posición más elevada está dispuesto o esté dispuesto a vivir de una manera humilde. Esa vida está compuesta en mi espíritu. Y cuando el Señor se forma en nuestro ser, el Señor forja la virtud todo inclusiva de la comprensión. ¿Se recuerdan que lo vimos la semana pasada? Esta virtud toda inclusiva de la comprensión, por definición del Cristo que se está forjando en nosotros, es una que teniendo la vida y posición más elevada, está dispuesta a qué? A vivir de una manera humilde. Y no tenemos, tiene que volver al mensaje anterior para ver todas las características de esta virtud, todo inclusiva de la comprensión, que cuando experimentamos a Cristo de esa manera es el antídoto contra la ansiedad, contra la ansiedad. Gloria al Señor. 2.
Cristo como nuestro modelo no solo objetivo, sino también subjetivo y experiencial. Yo creo que lo hemos enfatizado ya bastante. Aquel que estableció el modelo y quien es el modelo mismo ahora opera en nuestro interior como el Dios que mora en nosotros. Señor, el modelo está en tu espíritu. El modelo está en tu espíritu. Aleluya. El principio rector de que Cristo como modelo interior para nuestro vivir es que incluso si tenemos el estándar más elevado o la posición más elevada, no deberíamos aferrarnos a ello. Se lo acabo de decir en el punto anterior. Solamente esta vida tiene esas características. Necesitamos ser socios de Cristo en su vivir humano, especialmente en el hecho de que se despoja y se humilla a sí mismo y de que no se aferra a ser igual a Dios como un tesoro. Cristo, quien es nuestro modelo, ahora es la vida en nuestro interior, es nuestro vivir y nuestra vida. Y nos dan Colosenses capítulo 3 4. Así que, ¿qué es lo que está implicando aquí el bosquejo? Que en la medida que tenemos una experiencia normal de este Cristo que nos lleva de lo típico a lo normal en nuestra experiencia del Señor, la característica de nuestra virtud cristiana va a ser una que espontáneamente, por el forjarse de Cristo en nosotros, vive y practica de esa manera. No es alguien que se aferra a la posición más elevada, muy por el contrario. Estamos dispuestos, por causa de que esa es la vida del Señor, a ceder nuestros derechos, inclusive estamos dispuestos a recibir menos de lo que nos corresponde. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza del Señor, pero el que se da para experimentar al Señor de esa manera, wow, tiene la herencia, madura para tener la herencia del reino en su manifestación futura en la próxima era. Necesitamos ser socios de Cristo en su vivir humano. Ya lo leí, en el hecho de que se despojó y se humilló a sí mismo. Uno, letra D, tenemos una vida que no, en nosotros que se despoja a sí misma y se humilla a sí misma. Pero esto no es un calco, recuerde, es el modelo creciendo a partir de nuestro espíritu para forjarse en nuestras partes internas. Esta vida jamás se aferra a algo como un tesoro, sino que está dispuesta a poner a un lado su posición y título. Hermano, en la vida de la iglesia lo que hacen falta son estrellas. Lo que hacen falta son testigos de Cristo. Aleluya. Olvídese de los títulos y las posiciones. Aquí no hay títulos y posiciones. Aquí lo que el Señor necesita son esclavos. Son gente que viva en esta realidad y que al estar saturado con este Cristo precioso, que siendo Dios se humilló hasta la muerte de cruz, venimos a ser un factor de suministro para los chiquitos y para los grandes. Y el Cristo que experimentamos se convierte en alimento para otros, pastoreo, suministro, solaz, paz. Que el Señor nos enfoque en este asunto. Olvídese de las posiciones y de los títulos, hermano. Tenemos al Cristo crucificado como nuestro modelo y este modelo es la vida crucificada en nuestro interior. Gálatas 2:20 es un versículo clásico. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en otra vida, en la fe de otra vida, en la fe del Hijo de Dios. Eso por definición es una vida crucificada. Crucificada. ¿Y qué es una vida crucificada? Cuando vivimos por otra vida y para otra vida. Es una vida crucificada. Por eso el matrimonio es un buen ejemplo de una vida crucificada. Hermanos, hermanas, Dios diseñó el matrimonio para que aprendamos a tener una práctica diaria de lo que es la vida crucificada. Aleluya. Vivimos por otro y para otro. Y hay una base. La base es que tenemos un anillo. Pero el motivo, ¿cuál es? El amor. El amor. Amamos a nuestras esposas. Amamos a nuestros esposos. Hermanos, ¿cómo están los matrimonios? Perdonen que haga esta inserción. Hermano, usted ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Aleluya. Le voy a dar a los hermanos nada más. Las hermanas están exentas aquí de mi carga. Hermanos, estamos amando a nuestras esposas como Cristo ama a la iglesia. Usted la lleva a ese lugar donde usted no quiere ir, pero ella quiere ir. Aleluya. Estamos teniendo palabras que no son fuertes. O si las tuvimos porque estábamos cansaditos, vamos y pedimos perdón. Y les recordamos a ella, yo te amo. Yo te amo. Estamos juntos aquí hasta que el Señor nos arrebate o hasta que alguno de los dos se vaya primero. El Señor necesita matrimonios que vivan
en este principio que estamos viendo. Esta palabra, por un lado, es bien elevada, por otro lado, es sumamente práctica. Yo cumplo a final de este año 46 años viviendo con mi amada esposa, una vida sobre la base legal de esto, pero el motivo es el amor del Señor. Y cada vez que ganamos más al Señor, nuestro amor madura más. Aleluya. Así que alabado sea el Señor, que el Señor nos conceda a todos los que estamos aquí, matrimonio, muchos años para modelar ese vivir a las generaciones más jóvenes. Que nuestros jóvenes sepan, eso es un hombre, eso es una esposa, eso es una familia adecuada que está permeada con esta realidad espiritual. Y seguimos siendo gente normal que tenemos que trabajar, estudiar, prepararnos. O sea, no somos marcianos ni somos de Júpiter. Somos Dios, hombres normales. Alabado sea el Señor. Gloria al Señor. Los pasos de, los pasos de la humillación de Cristo, visto en Filipenses 2, con todos los aspectos de la vida crucificada que se expresan plenamente, son todos los aspectos de la vida crucificada que se expresan plenamente al vivir este tipo de vida crucificada, donde vivimos por y para la vida de nuestro Señor Jesucristo, así como el Señor, como el holocausto, vivió hablando las palabras del Padre, viviendo por la vida del Padre, comiendo la palabra del Padre, para entonces él ser que un holocausto, uno que es sacrificado, desollado, vuelto cenizas para la satisfacción de la voluntad eterna del Padre. Con ese tipo de creyentes se edifica la nueva Jerusalén. Gloria al Señor. Así que aquí se nos vuelven a reiterar en estos puntos. Estoy en el 3b del 2 Romanos. La vida más elevada en la tierra es que ¿cuál? La vida crucificada. Siempre que llevemos vida crucificada, Dios nos introducirá en el poder de la resurrección. Cuando experimentamos al Señor como el modelo, no solamente experimentamos el lado de la mirra y de la canela en el ungüento compuesto, que experimentamos también el cálamo y la acacia. Experimentamos la vida de resurrección y entramos en ciclos constantes de muerte y vida, produciendo y generando esta salvación orgánica dentro de nuestras partes internas, de manera que podamos madurar y ser parte de la novia guerrera que acompañará al Señor en Apocalipsis 19, aleluya, para cerrar esta era al final de la gran tribulación, los últimos 3 años y medio de esta era. Gloria al Señor. Entonces dice el B aquí del punto 4, la exaltación subjetiva del Señor en nuestra vida se da por la suministración del Espíritu de Jesucristo, que es el poder que exalta a Cristo. Por eso les leí primero Filipenses capítulo 1. ¿Usted tiene la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo en su espíritu? Sí. ¿Ese espíritu se está moviendo dentro de usted? Sí. ¿Qué tiene que hacer para meterse en el mover del Señor? Poner su mente en el espíritu, meter su psiquis dentro de su espíritu, y el mover del ungüento lo santifica y lo salva orgánicamente por circuitos y ciclos de muerte y resurrección que nos llevan de un grado de la expresión de Cristo a un grado mayor de la expresión de Cristo, es decir, de gloria. Gloria es Dios expresado. Aleluya. 3 Romanos. Si hemos de tomar a Cristo como nuestro modelo, necesitamos tomar la manera de pensar. Este punto lo que enfatiza es nuestra manera de pensar. Dice aquí C, estoy en la C. Necesitamos abrirnos y permitir que esta manera de pensar esté en nosotros. Esta manera de pensar estaba en Cristo cuando se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo. Tenemos 3, tener esta mente requiere que seamos uno con Cristo en sus partes internas. ¿Dónde están las partes internas de Cristo hoy? Están en mi espíritu regenerado. Las entrañas del Señor están en mi espíritu regenerado. Y ahí en esa porción se nos dice que debemos añorar sus partes internas. Los salmistas añoraban las partes internas del Señor. ¿Por qué? Porque mi mente, voluntad y emoción, mi conciencia y mi voluntad, mi ser interior fue dañado por la caída. Pero las partes internas del Señor son preciosas, perfectas. Están enriquecidas con los logros de Cristo. Si yo necesito traer cordura a mi mente,
humana. Yo necesito unirla, mezclarla e incorporarla con la mente de Cristo, con la manera de pensar de Cristo. ¿Dónde está eso, hermano Oscar? Eso está en mi espíritu regenerado. Alabado sea el Señor. Por lo tanto, yo tengo que anhelar vivir en las entrañas del Señor, en sus partes más profundas. Alabado sea el Señor. Mi voluntad es dudosa, a veces escojo lo que no debo escoger, pero la voluntad del Señor en el ungüento compuesto está unida, mezclada e incorporada con la mía. Por lo tanto, yo tengo que tener la determinación diaria de meter mi mente, mi parte rectora de mi ser, dentro de las entrañas de Cristo que han sido sembradas en mi espíritu, para que sean saturadas por el Cristo neumático que está en mis partes, en lo profundo de mi ser, en mi espíritu regenerado. Por eso el Salmo 24, para contemplar la hermosura. Cuando Moisés subió al monte, el Señor le dio por fuera las tablas de la ley, la palabra de Dios por fuera. Pero ¿qué hizo? ¿Qué hizo la gloria del Shekinah de Jehová allí en el Sinaí? Se le infundió internamente al punto de que su rostro brillaba. Alabado sea el Señor. Necesitamos la infusión interna desde nuestro espíritu regenerado y necesitamos la palabra de Dios por fuera. Una corresponde a la otra. Y como siempre les decimos, la palabra no es solamente para leerla, para que nos lave y refresque. Esa es una función maravillosa. La palabra tenemos que estudiarla con la ayuda del ministerio del Nuevo Testamento. Mire, por favor, si usted no tiene la versión recobro de estudio de la Biblia, adquiérala. Si no, por lo menos el Nuevo Testamento, métase. Ahí hay un tesoro de riquezas, hermanos. Estamos a estudiar la verdad, comprarla. Aleluya. Pero necesitamos entonces convertir la palabra que se ha acumulado en nuestra mente. Necesitamos comerla, digerirla y asimilarla para metabolizar el aliento que liberó esa palabra, el ungüento, de manera que eso produzca dentro de mi ser la salvación orgánica. Y es de esa parte de mi ser que yo puedo nutrir a otras personas. El conocimiento objetivo solamente puede llegar a la intelectualidad de una persona. Cuando esa palabra ha sido digerida y asimilada en mi ser, yo puedo y se forja en las entrañas de mi ser. Cuando yo hablo e imparto esa palabra tiene la capacidad de llegar a las entrañas del ser de aquellos que me escuchan. Cuando eso se da en la reunión de expresar a Cristo por nuestro hablar, eso se llama profetizar. Cuando estamos en la calle y le hablamos esa realidad a una persona que no conoce al Señor, eso se llama evangelizar o predicar el evangelio. Y cuando nos nutrimos a los otros en las reuniones, impartiéndonos el Cristo que hemos disfrutado, eso se llama pastorear a los santos por medio de nutrirlos con el Cristo que se ha forjado en las entrañas de mi ser. Señor, yo amo tus entrañas. Gracias que tus entrañas de amor, de sobriedad, de realidad están en lo profundo de mi ser. Déjame disfrutarlas cada día. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, quiero entrar al punto 4. Tengo mucha carga con el punto 4. El punto 4 básicamente descansa en los mensajes de un clásico del ministerio, autoridad espiritual. Ya yo les dije, mi carga es que ustedes por lo menos durante esta semana lean y disfruten con mucha oración capítulo 1 y el 11, capítulo 1 y 11. Por favor, si después usted se siente motivado y no puede soltarlo hasta que lo termine, pues gloria a Dios, mejor todavía. Pero por lo menos este capítulo de la sumisión del Hijo, yo les pido, por favor, por lo menos el capítulo 1, con un espíritu de oración y arrepentimiento. No se va a arrepentir del consejo que yo les estoy dando. Es maravilloso. Dice aquí, la palabra de Dios nos dice que el Señor Jesús y el Padre son uno. Juan 10:30. Gloria al Señor. El Padre y el Hijo son iguales, equipotentes, coexisten y existen simultáneamente. Hay pluralidad en la deidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo coexisten eternamente. Desde la eternidad pasada a través de la eternidad futura, pasando a través del puente del tiempo, pero lo hacen en coinherencia, uno dentro del otro. Aleluya. Por eso el Señor dijo, el que me ha visto a mí, ha visto a quién.
al Padre, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu están en la coexistencia, pero en la coinherencia eterna en cuanto a su esencia. Gloria al Señor. Así que en esa igualdad, en esa coexistencia equipotente, coexistente, el Padre y el Hijo son Dios, son parte de la pluralidad de la deidad. Filipenses 2, 5 al 7 forma una sección y los versículos del 8 al 11 forman otra sección. Aquí se enfatiza un punto. La primera sección, 5 al 7, él se despojó. Segunda sección, aleluya, 8 al 11, él se humilló a sí mismo en su humanidad. Eso es Cristo en su ministerio en la etapa de encarnación. Recuerde, él es el holocausto. Él es eternamente sumiso y sujeto a la voluntad del Padre. Cuando el Señor vino a la tierra, él se despojó de la gloria, de la expresión. No fue que se despojó de su deidad, sino de la expresión de su gloria interna que quedó escondida debajo de la cáscara o debajo de la ¿qué? De su cuerpo humano. El poder y la posición y la imagen de su deidad. El Padre llegó a ser, en este caso tenemos al hombre Jesús, la representación de la autoridad. ¿Cuál es el proxy de la autoridad? ¿Cuál es el representante de la autoridad? Su voluntad. Recuerden, la autoridad de Dios se expresa por su voluntad. Y el Hijo llegó a ser la representación de la ¿qué? De la sumisión. Sumisión es un asunto de constitución interna. La obediencia es un asunto de evento externo. Hay situaciones donde la obediencia externa no se requiere. El Señor no nos pide que obedezcamos ciertas cosas. Pero la sujeción y la sumisión interna es un estado de una condición permanente. Aleluya. Por ejemplo, cuando los discípulos fueron cuestionados en el Sanedrín, no hables más en este nombre. ¿Qué le dijeron los muchachos? ¿Qué le dijeron los apóstoles? No, nosotros no podemos servir, no podemos seguir consejo de hombre. Nosotros vamos a seguir hablando en este nombre. Esa autoridad le estaba exigiendo a ellos que no hablaran el nombre del Señor. Pero ellos no tenían una actitud de rebelión contra ese grupo de personas. Lo dijeron muy tranquilamente. ¿Por qué? Porque ellos estaban sujetándose ellos tenían una actitud de sujeción en su corazón. Hermanos, lean el capítulo 1 de autoridad espiritual. Muchos de ustedes no han tenido un verdadero encuentro con la autoridad. Muchos de ustedes no han tenido un verdadero encuentro con la autoridad. Saulo de Tarso no tuvo un encuentro de autoridad hasta que el Jesús que le estaba persiguiendo a través de los miembros de su cuerpo lo tiró al piso. Y el Señor le preguntó, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Eso no es cualquier experiencia espiritual. Usted y yo debemos orar, Señor. Yo me la creo muchas veces. Señor, concédeme un encuentro con tu autoridad. Señor, líbrame de mí mismo, de creérmela. O sea, fue la experiencia de Saulo. Saulo no volvió a ser el mismo. Y después el Señor le dijo, ¿qué haré, Señor? Vete que un hermanito ahí chiquitito va a orar por ti. Y te quedó ciego. Y el Señor le mostró de una manera contundente, eso que tú estás persiguiendo soy yo, en mis miembros en la tierra. Alabado sea el Señor. Y Pablo descubrió inmediatamente lo que era el cuerpo de Cristo. Yo persigo a estos chiquitos aquí, estoy ofendiendo la autoridad de Dios, de este Cristo ascendido y resucitado. Alabado sea el Señor. Así que, Señor, concédeme un encuentro con la autoridad tuya. Líbrame de creérmela. Muchas veces causamos muchos problemas en la vida de la iglesia porque no tenemos la experiencia de Filipenses 2, no hemos tenido un verdadero encuentro con la autoridad del Señor que nos tire. Lo de nosotros es mero conocimiento intelectual. Sabemos las notas y la versión, esto y lo otro. Hermanos, necesitamos un encuentro con la autoridad del Señor que nos tire, que muestre realmente nuestra condición miserable. Una vez que usted tiene un verdadero encuentro con la autoridad, usted no vuelve a ser el mismo cristiano. Usted está, Señor, ten misericordia de mí. Señor, mira que los hermanos están mal, que si esto y lo otro, Señor, cubra a los hermanos. Ten misericordia, levántalo. Señor, ¿cómo yo puedo ser vida, vino y aceite para mis hermanos? Las cosas cambian completamente cuando tenemos un encuentro con la autoridad. Aleluya. Cuando el Señor descendió a la tierra, por un lado se desprendió de la autoridad y por otro tomó su misión. Recuerde eso. Su expresión de gloria no estaba allí, era un hombre común, pero era el holocausto, sumiso a la voluntad del Padre.
Él aplicó su corazón a llegar a ser un esclavo, a ser restringido en tiempo y espacio como un hombre, excepto cuando los judíos lo tiraron como el pan de vida a la tierra y fue a caer allá a Tiro y a Sidón, en la cancha de una mujer sirofenicia que tenía un problema con su hija tremendo, allá en una región gentil. ¿Vieron el tipo? El pueblo de Israel se rebeló tanto con su Salvador, que agarró el pan en la mesa y lo tiró. ¡Pam! ¿Y a dónde fue a caer el Señor? Allá a Tiro y a Sidón, región gentil. Su ministerio estaba medido para las ovejas de Israel, pero así de fuerte fue el rechazo de esta gente incrédula, endurecida. Y el Señor le dice a aquella mujer, pero es que el pan de los hijos no, el pan es para los hijos de Israel, no es para los perrillos. Y la mujer le dijo, sí, sí, pero aún los perrillos que están debajo de la mesa, donde cayeron las migajas tuyas, porque el pueblo al cual tú te serviste en la mesa como pan te ha rechazado, aún esta perrilla gentil quiere comer de las migajas tuyas que caíste en la cancha mía debajo de la mesa. ¿Y cuál fue la palabra del Señor? Nunca había escuchado tanta fe de parte de esta mujer. Y el Señor contestó la petición de ella. Pero por encima de la necesidad externa de ella con su familia, ¿qué hizo el Señor? La alimentó como el pan vivo que descendió del cielo. ¿Por qué? Porque este Jesús estuvo dispuesto a ser humillado al punto de que siendo Dios en la carne, fue rechazado por los hijos de Israel. Y aunque salió del campo que se le había medido en su ministerio terrenal para las ovejas perdidas de la casa de Israel, a esa mujercita gentil que era un perrillo, el Señor la honró por su fe. Lo que es un indicativo que esta salvación era también para nosotros los perrillos gentiles. Gloria al Señor. Alabado sea el Señor que tenemos esta experiencia. Pero volvemos al asunto. Dice aquí, él aplicó su corazón al llegar a ser un esclavo, ser restringido en tiempo y espacio como un hombre. El Señor se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, haciéndose obediente. La obediencia en la deidad es lo más maravilloso en todo el universo hasta el final. Aquí tenemos uno que es coexistente, equipotente e igual al Padre, como un hombre sujeto a su voluntad, como el holocausto, hasta las últimas consecuencias. ¿Tú quieres que yo vaya a la cruz? A la cruz yo voy. Y obedeció. Y en esa obra redentora de Cristo como nuestra ofrenda por el pecado y las transgresiones, usted y yo vinimos a recibir salvación y redención. Aleluya. Y redención para poder recibir esta vida que se sujeta y se humilla a sí misma. Deberíamos someternos a la autoridad. Este es un asunto de gran importancia. Necesitamos que haya en nosotros la mente que hubo en Cristo Jesús. Señor Jesús. Ahora vamos a contextualizar la mente que hubo en Cristo Jesús. Todos nosotros, deberíamos tomar la manera de proceder nuestro Señor al tomar su principio rector de sumisión como nuestro principio rector de sumisión. Todo aquel que conozca, Saulo tuvo un encuentro con este principio en el camino a Damasco. Todo aquel que conozca este principio rector comprenderá que ningún pecado es más desagradable que la rebelión y que nada es más importante que la sumisión. Hermano, esta es una palabra muy sobria. Esta es una necesidad. Si usted y yo hemos sido llamados a la edificación del cuerpo de Cristo, practicar la unidad del cuerpo de Cristo, relacionarnos en la comunión horizontal con los santos queridos, en la comunión vertical también, para tener una comunión tridimensional que produce la realidad del cuerpo de Cristo en la tierra. Vamos a entrar en relaciones donde necesitamos que el principio rector que gobierna nuestra relación con los santos es uno de autoridad y sumisión. Tenemos esa actitud de sumisión porque hemos tenido un encuentro genuino con la autoridad y tenemos un temor terrible de estar en cualquier carril que no sea la voluntad perfecta del Señor. Y esta es la voluntad perfecta del Señor. La iglesia del Señor se tiene que edificar
Aleluya, con creyentes sujetos y sumisos a la voluntad del Padre, que tienen las entrañas de Cristo para impartir Dios, para amar a los santos, de manera que el cuerpo de Cristo se edifique. Únicamente cuando vemos el principio rector de sumisión, podemos servir a Dios. Saulo fue educado bajo Gamaliel, era el estándar del judaísmo, pero estaba equivocado. Tuvo una experiencia como la autoridad, el Señor lo hizo caer a tierra, él descubrió que Jehová era Jesús, el Señor al que él servía, y se le mostró el cuerpo de Cristo. Y un pequeño hermanito oró por él y lo identificó con el cuerpo de Cristo en la tierra. Cuando usted no ha tenido una experiencia con la autoridad verdadera, no, yo solamente hablo con los líderes y tú sabes, con los que mandan aquí. Cuando usted tiene un corazón de sujeción, puede ser el hermanito más pequeño y si representa la autoridad de Dios, porque usted ha aprendido el principio de sujeción, usted no está viendo quién es el que le está dando la palabra. Usted sencillamente se sujeta. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Tenemos que entender ese asunto. Si usted no ha tenido un encuentro de la autoridad, no, tienen que ser los apóstoles, tienen que ser los grandes, porque no. Eso significa que usted no ha tocado la autoridad. No ha tenido un encuentro con la autoridad. Puede ser un niño de 15 años que me diga, hermano, se tiene que sentar así, aquí en esta silla, porque esa es la instrucción de la coordinación, aunque son un niñito de 15 años. Si yo he conocido el principio de la sujeción, ¿qué yo hago? Me siento allí. Alabado sea el Señor. Eso es el cuerpo de Cristo, hermano. Eso es el cuerpo de Cristo. El principio rector de Dios únicamente puede ser guardado al someternos de la manera en que el Señor se sometió. De la manera en que el Señor se sometió. Hebreos 5:8, letra H, ya vamos terminando. Dice que el Señor aprendió la obediencia por lo que padeció. Estamos hablando de la humanidad del Señor, porque en su deidad Él es la obediencia misma. Pero como hombre, en su padecimiento, viviendo una vida crucificada, viviendo por la vida del Padre, lo que padeció, ¿qué trajo? Obediencia. Obediencia. Esto es una palabra que realmente usted dice, wow, el Dios eterno encarnado aprendió obediencia. Y lo maravilloso es que esa obediencia que aprendida está compuesta donde hoy. Está en mi espíritu regenerado. El Cristo neumático tiene eso como un logro de su vivir humano que en resurrección fue designado dentro de la filiación divina, al divinizar su cuerpo y glorificarlo, para devolverle la gloria que él tenía antes de que el mundo fuese, pero esta gloria incluyendo ahora una humanidad que ha sido glorificada. Gloria al Señor. Así que hay un hombre en la gloria. Cuando el Señor, dice aquí, la verdadera sumisión se halla cuando hay obediencia a pesar del padecimiento. Cuando el Señor vino a la tierra, Él no trajo consigo la obediencia, sino que la aprendió en su humanidad por medio de los padecimientos. Eso es una expresión que usted dice, espérate, espérate. Él es Dios, pero en su humanidad, él tuvo que aprender tal obediencia en su sujeción al Padre. Únicamente, aquí vienen las palabras finales, los que son sumisos experimentarán la plenitud de la salvación. La salvación no solamente trae gozo, sino que también trae ¿qué? Sumisión. Necesitamos ser sumisos, incluso tal como el Señor fue sumiso. El Señor llegó a ser la fuente de nuestra salvación por medio de la obediencia. Por medio de su obediencia, ¿el qué? Él llegó a ser fuente de salvación. El Padre le dijo la cruz y él obedeció. Por medio de esa cruz, usted y yo fuimos redimidos y transferidos debajo del yugo de la ley a Cristo el Señor. Aleluya. El Señor llegó a ser fuente de nuestra salvación por medio de la obediencia. Dios nos salvó con la esperanza de que nos sometiéramos a su voluntad. Ahí nos da Apocalipsis 4:11 que dice que todas las cosas fueron creadas conforme a su voluntad. ¿Cómo estamos nosotros en relación a todas las cosas fueron creadas conforme a su voluntad? Eso significa que para los que fuimos escogidos y predestinados, que experimentamos a Cristo como el que está sujeto a la voluntad del Padre,
Aleluya. Nos vamos dando cuenta mientras crecemos y maduramos que en nuestra vida, los circuitos de nuestra vida, los días, las noches, las valles, los montes, las cosas negativas, las cosas positivas, el invierno, el verano, el otoño y la primavera, todas las cosas han sido medidas por el Señor en su soberanía para que nosotros podamos experimentar las experiencias necesarias para poder ¿qué? Para poder aprender el modelo de la sujeción y la obediencia del Señor que nos permite experimentar la plenitud de la salvación. Ese modelo en esos aspectos se tiene que forjar en mi ser si yo aspiro a reinar con Cristo durante el reino milenial. Señor Jesús, cuando alguien se encuentra con la autoridad de Dios, la sumisión es algo sencillo, aunque sea el jovencito de 14 añitos o 12 que está de ujier y que me manda a sentar en la silla tal. Y conocer la voluntad de Dios también es algo sencillo, porque el Señor, quien fue sumiso a lo largo de su vida, ya nos ha dado su vida de sumisión. Alabado sea el Señor. Hermanos, es importante que nos demos cuenta que el modelo está en nuestro espíritu. El experimentar el modelo replica, reproduce el vivir del Señor descrito en Filipenses capítulo 2 y nos permite las experiencias necesarias en cuanto a la madurez relativa a la sujeción y a la obediencia. Recordemos siempre que Cristo es el holocausto. Él es absoluto, sujeto eternamente a la voluntad del Padre. Mañana cuando usted vaya donde el Señor, le dice al Señor, Señor, te tomo a ti como mi holocausto. Señor, yo no soy obediente y sumiso. Yo soy un cabro problemático. Yo soy uno que mi predisposición es la rebelión. Yo soy de los que le digo al nene de 14 años que me mandó a sentar allí, no le hago caso y me siento donde me da la gana. Señor, tú tienes que tratar con lo profundo de mi corazón. Señor, que yo pueda ver que la rebelión es parte del elemento constitutivo de Satanás que fue inyectado dentro de mi hombre cautivo por causa de la caída de papi Adán y de mamá Eva. Ese elemento de la rebelión tan terrible que es la rata madre de todos los ratones y las ratas, de las condiciones desviadas y torcidas que se instalaron y se forjaron en mi alma, que causaron que estuviera deformada y dañada por causa de la caída. Señor, por eso nos abrimos a ti. Llévanos a tomarte como el modelo, experimentándote ciclos constantes de muerte y resurrección. Ah, y gracias que como el ungüento compuesto, tu muerte y resurrección, el modelo de Filipenses 2 está dentro de mi ser de manera neumática. Así que yo ahora quiero tomar la mente, yo quiero tomar la determinación, tener la mente de vivirte como el modelo para no solamente yo experimentar la salvación orgánica, sino para ser fuente del suministro de estas experiencias a mis hermanos, para que ellos también puedan madurar y crecer en la vida divina, porque a fin de cuentas, según Efesios 4, el cuerpo se edifica a sí mismo en amor por la función en su medida de cada uno de los miembros. Señor, por lo tanto, queremos madurar y crecer. Gracias que tú eres nuestro modelo. Aleluya, hermano. Yo termino aquí. Por favor, recuerden, les di unas referencias ahí del ministerio. Métanse en ella. Autoridad, por lo menos el capítulo 1 de los mensajes del hermano Watchman Nee, autoridad espiritual, que el Señor nos conceda la gracia a todos. Y recordemos, hermano, todos estamos en el mismo bote. Todos nos confrontamos con esta palabra, con la necesidad de darle al Señor el espacio para que nos madure en la experiencia de nuestro modelo precioso, nuestro holocausto precioso, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador tan hermoso. Su vida sujeta al Padre está en mi espíritu con la humanidad obediente que ahora está compuesta en mi espíritu para que Él se pueda forjar y hacer su hogar en mi corazón. Alabado sea el Señor.